¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya son las 3:30 de este martes 17 de diciembre y aquí comienza Punto Noticias. Y vamos inmediatamente a hablar de algo que todavía trae repercusiones, la COP25, que a pesar de que ya terminó, sigue, como les decíamos, trayendo varias noticias a nuestro país. Para conversar de esto tenemos ya en nuestro estudio a Patricio González, él es agroclimatólogo e investigador del Centro de Riego y Agroclimatología de la Universidad de Talca. Patricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Se ha cuestionado mucho el liderazgo de Chile. Lo hablábamos ayer y lo vamos a seguir hablando, parece que durante toda la semana. Pero realmente, ¿es culpa solamente de Chile? Quiero, antes de hacerle la pregunta, decirle que hay un oceanógrafo, José Luis Iriarte, que escribió una columna en CIPER, que él, tuvo una ponencia en la COP25 y justamente él critica un poco, no solamente que solamente se le haya echado la culpa a Chile. ¿Usted está de acuerdo con esto? Mira, primero hay que decir que la COP25 fue una muy mala noticia para el planeta, para el mundo, porque terminaba el protocolo de Kioto y empezaba el Acuerdo de París, en el cual todos los países se estaban comprometiendo a reducir sus emisiones de CO2. Pero hay 5 o 6 países que no quisieron, fueron a entrabar: Estados Unidos, Brasil, China, Rusia, algunos países árabes, la India, y son 6 o 7. Los demás países sí querían avanzar en reducciones porque estaban sufriendo impactos ya. El mar está subiendo, muchas islas que están desapareciendo, mega sequía, olas de calor, pero estos países éticamente entrabaron las negociaciones. Y obviamente que aquí hay dos análisis que hay que hacer, un análisis político y un análisis científico. Yo puedo hacer el análisis científico de lo que ocurrió en la COP25 y sí fue un fracaso. ¿Por qué? Porque no se contribuyó a reducir las emisiones de dióxido de carbono, que es el principal componente que nos tiene con estas olas de calor y estas mega sequías. Ese elemento no se tocó prácticamente y obviamente la presidencia que tuvo Chile, a lo mejor faltó un poco de manejo político, a lo mejor por el apresuramiento, se iba a hacer en Brasil, Costa Rica no quiso, Chile hubo estallido social, se fue a Madrid, entonces ahí yo creo que hubo algún tipo de debilidad de no haber hecho una COP25 un poco más, con más fuerza para lograr estos acuerdos, estos acuerdos que redujeran el dióxido de carbono. Pero esto hay que analizarlo también en el sentido temporal. La primera COP, que se hace, la número 1 que se hace en Berlín, la Tierra tenía 320 partes por millón de dióxido de carbono. Llegamos a la COP25 con 410 partes de dióxido de carbono. Han ido en aumento exponencial. Cada negociación ha sido un fracaso en 25 COP. Y le tocó en este momento a presidir Chile, en que sí se necesitaban compromisos. Esta era la COP de la ambición. Y obviamente tenemos países como Estados Unidos, que son muy poderosos, en que o Brasil, o Rusia o China, que están en este momento sobre todo China y Estados Unidos, en un tema de debate económico, de guerra económica, y obviamente no estaban dispuestos a hacer reducciones ni a comprometerse. Entonces, lamentablemente aquí es un tema ético de que el mundo, viendo cómo está el planeta, viendo cómo están las olas de calor, muere gente por olas de calor, 15.000 personas murieron en el 2013 en Francia, la mega sequía en Chile, que muchos agricultores están perdiendo su producción, tormentas, huracanes, y aún así estos países no se comprometieron a hacerlo, y obviamente en ese punto de vista se ve como una mala noticia para el mundo, porque en la COP que se va a hacer en Escocia el próximo año va a tener el mismo fracaso, y lo que vamos a ver de aquí a las próximas conferencias de cambio climático no va a ser reducciones de CO2, porque están aumentando un 10% cada año a pesar de las conferencias, sino que yo creo que se va a derivar a generar un fondo verde de los países desarrollados, los países industrializados. Van a crear un fondo verde para ir en ayuda a los países en desarrollo para que mitiguen y adapten al cambio climático. Pero reducir las emisiones, yo creo que esa pelea se perdió en la COP25, perdimos la batalla contra el cambio climático, lo que nos queda ahora solamente a los países en desarrollo, que vamos a sufrir mucho, tener mega sequía, olas de calor,
y estos países industrializados nos van a prestar plata para mitigar. Ese es un poco el panorama que se nos viene. Sí, ya vamos a entrar, digamos, a las proyecciones que hay para la próxima COP26 en el fondo, pero antes quiero detenerme en algo que usted también esbozaba antes de cuando comenzó, digamos, cuando comenzamos a conversar, que es este tema del Acuerdo de París. Hay un artículo en particular del que se ha hablado mucho, el artículo número 6 del Acuerdo de París. ¿De qué se trata este artículo y por qué se le ha nombrado tanto? Tiene relación con la compra de bonos de carbón, es decir, de alguna manera los países compran, ¿no es cierto?, los que superan cierta cantidad de emisiones de aporte de carbón, sea de petróleo, sea de quema de carbón, entonces pueden comprar a otros países que tienen todavía ese espacio y pueden de alguna manera aumentar. Pero eso de alguna manera es una falacia, porque igual se está produciendo emisiones. No, yo creo, en mi opinión personal, esto de la compra de bonos de carbono, los mercados de bonos de carbón, de transarlo en el mercado de quién tiene menos, quién tiene más, quién le puede comprar a otros países, yo creo que eso es una falacia porque... ¿Y por qué lo es? Porque nosotros no debíamos haber pasado las 400 partes por millón de CO2, porque ese era el límite de no retorno del cambio climático, y ya lo sobrepasamos. Entonces, a pesar de este mercado de bonos de carbón que no resultó, que fue donde no se pusieron de acuerdo los países y donde fue la gran decepción, ¿no? Obviamente este dióxido de carbono va a seguir aumentando, y de hecho la Tierra, que ya ha aumentado 1 grado respecto al promedio preindustrial, ya aumentó 1/10 al 2019, y yo estimo que por esta COP25, que no tuvo los resultados, ¿no es cierto?, de llegar a buena negociación con estos bonos de carbón, va a ir aumentando 1/10 cada año, y yo creo que al 2023 la Tierra va a estar en 1,5 grados, que es ya el no retorno. Es decir... y justamente de eso se trataban los acuerdos a los que se quería llegar, ¿no? A los que se quería evitar llegar a esa temperatura que era en la cual se iba a duplicar, ¿no es cierto?, las olas de calor, se iban a duplicar las megasequías, se iban a duplicar los huracanes y los tornados en su fuerza, no, las lluvias torrenciales en algunas zonas, como el caso del monzón en la India, pero lamentablemente no se llegó a un acuerdo en este punto número 6 del mercado de carbono, y ahí está el gran fracaso de la COP25, en la cual se va a seguir emitiendo igual, Estados Unidos va a seguir quemando carbón, petróleo, igual que China, y yo creo que al 2023 vamos a estar en 1,5, y antes del 2030 la Tierra va a llegar a 2 grados, lo que va a ser desastroso, y vamos a tener que pagar un costo muy alto, sobre todo los países en desarrollo, los países sudamericanos, que están muy mal preparados para enfrentar las megasequías o las olas de calor o las lluvias torrenciales, o de alguna manera los efectos extremos del cambio climático, porque no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, las próximas COP yo creo que se va a dejar un poco de lado esto de los bonos de carbón, quizás se vaya a tratar, no se postergó a 1 año el estudio, pero no creo que los países desarrollados logren llegar a un buen acuerdo. Hay elecciones en Estados Unidos, pero Donald Trump va a volver a ser reelegido. Entonces, ¿eso cree usted, que va a volver a ser reelegido a pesar del impeachment que está pasando ahora? Claro, bueno, la economía norteamericana ha estado en un buen pie, ha logrado crecer, tiene desempleo cero. Partamos de la teoría de que todos los presidentes se reeligen, ¿no? Generalmente en Estados Unidos todos los presidentes duran 8 años. Si pasa este escollo, ¿no?, de la acusación en el Congreso, obviamente lo más probable es que sea reelegido. El ideal que saliera un demócrata que fue a la COP25 y que está por ingresar a Estados Unidos nuevamente ¿no es cierto?, a las conferencias de cambio climático. Estados Unidos se ha retirado, pero también está China, que quema mucho carbón, está Rusia. Entonces yo lo veo más bien como un problema ético de los países que no quisieron ayudar al planeta a salvarse, porque seguramente ellos tienen los recursos para hacerlo, y tienen recursos incluso para darnos a nosotros si que tenemos algún problema. Patricio, justamente es preocupante lo que usted nos dice del aumento de temperatura, y también preocupante que sean 7 u 8 países los que finalmente traben este acuerdo. Estamos conversando con Patricio González, él es agroclimatólogo de la Universidad de Talca, también investigador de un centro en esa universidad. Patricio,
Antes de continuar, digamos, avanzar, por ejemplo, al liderazgo de la ministra Schmidt, quería preguntarle algo porque es algo que también usted esforzaba cuando comenzamos con esta conversación. Usted dice que la del próximo año, la COP26, que va a ser en Glasgow, en Escocia, también va a ser un fracaso. Entonces, si Chile no hubiera presidido esta COP25, ¿hubiera habido más acuerdos o no? Es una teoría que realmente no sabría responderte, ¿no? Pero usted igual, de todas maneras, dice que el próximo año también prevé un fracaso. Es que entonces, tal vez no tiene que ver con los países que lo presiden. Yo te voy a dar la respuesta con datos científicos, no políticos, porque no soy político. El juicio político lo harán a la ministra, la Cámara de Diputados, qué sé yo, no sé. Pero desde el punto de vista científico, lo siguiente. Si nosotros hacemos 25 conferencias de cambio climático a nivel mundial, desde el 95 al 2019, y en cada una de esas conferencias la Tierra sube un 10% el dióxido de carbono, que es el principal gas que nos está provocando el aumento de temperatura, entonces, ¿qué resultados positivos hemos tenido de 25 conferencias? Ninguno. Si hubiésemos reducido en la COP, por ejemplo, 5, la COP 10, un 10% y hubiésemos empezado a reducir el dióxido de carbono, bien, buenos resultados. No, la Tierra no estaría en este momento en el estado en que está. Pero hemos aumentado de 320 a 410 partes del dióxido de carbono en la atmósfera con 25 conferencias que justamente apuntaban a lo que... Entonces, han sido todas realmente las negociaciones políticas impuestas de alguna manera por los países industrializados que no ven en esto, o ven un freno, el hacer ambiciosas sus reacciones políticas para reducir el dióxido de carbono, y dejan a los 190 países restantes, obviamente, a la suerte de los cambios climáticos. Imaginémonos Chile. Chile lleva 12 años de mega sequía, con olas de calor que el próximo año pueden ser hasta de 40 grados, con una agricultura que está muy sensible, obviamente con riesgo de agua potable incluso. Vemos lo que toda Latinoamérica con estas olas de calor, con estos deslaves, lo que está ocurriendo en Europa, 40, 45 grados. Entonces, realmente yo lo que veo acá, desde el punto de vista global, sin culpar a una persona en particular, yo veo que no hubo una ética de estos 7 países por ayudar al planeta a salvarse. Quieren salvarse ellos económicamente, a seguir creciendo, ganar elecciones y dejar a la suerte al planeta en un año más, esperar un año más para seguir negociando esto del bono carbono. Este tema, tal vez. No sabemos este año a cuánto va a subir la Tierra. Puede que tengamos en Europa hasta 46 grados en julio, agosto, y nosotros este año pongamos tener otra mega sequía que nos deje con una agricultura paupérrima o incluso con racionamiento de agua potable. Entonces, estamos hablando de conferencias que apuntaban a un tema específico. Si bien es cierto, son muchos los temas, pero el tema específico era que en la Tierra no sobrepasara el 1,5 grados y que el dióxido de carbono no llegara a las 400 partes por millón. De 320 que partimos, y ya lo hemos pasado, y el próximo año va a llegar a 415, y esto va a duplicar y a triplicar los impactos extremos del cambio climático. Entonces, es un tema mundial, obviamente, que le tocó a Chile presidir. Quizás Chile, obviamente, como ser un país que venía de una crisis política seria, a lo mejor no se le vio el liderazgo suficientemente alto como para estos países haber tomado en cuenta. No sé, hay muchas hipótesis que se pueden mencionar. Patricio, que lograron que estos países industrializados, estos 7, 8, no se comprometieran, incluso se retiraron antes de la conferencia, lo que fue bastante feo. Claro, y justamente considerando que tal vez en 25, ahora 26 COP, no vamos a lograr gran cosa, ¿cuál sería el camino que sí podría lograr algo? Sí, el camino yo creo que lo veo fundamentalmente que las Naciones Unidas cree un fondo verde de 400 millones de dólares o un poco más, 500 millones de dólares anuales, para ayudar a los países como los nuestros a mitigar y adaptarnos al cambio climático. Yo creo que ese es el gran paso que debe hacerse, porque el clima no va a esperar que el hombre se ponga de acuerdo. Cada año vemos cosas más espectacular desde el punto de vista climático, ¿no? Cada vez vemos tornados en lugares que no hay, mega sequía, vemos incluso en Chile, ¿no? Que se pierde el secano costero, ya no tiene agua, vemos tormentas tropicales y huracanes
grado 5, 6 en Estados Unidos, ¿no es cierto? Olas de calor en Europa que matan a 15.000 personas. Entonces, lo que queda en las próximas conferencias es obviamente seguir negociando este punto número 6, ¿no? Fue muy famoso, que fue el que fracasó, de las transacciones de los fondos de carbón, pero yo creo que aquí la Naciones Unidas tiene que generar este fondo verde para ir en ayuda a los países del hemisferio sur, que son los países más afectados por el cambio, que ya están siendo más afectados por el cambio climático. El tema de la salud. Yo me reuní la semana pasada en la región del Maule con todos los directores de hospitales en un seminario que hizo el Ceremi de Medio Ambiente para analizar justamente los golpes de sol, analizar las insolaciones que han crecido muchísimo en la región del Maule, la gente que trabaja en la agricultura. Entonces, la salud tiene que estar informada y tiene que estar preparada para enfrentar esos casos de salud que ya están ocurriendo. Y vamos a tener que esperar un año más, ¿no?, a Escocia para que se vuelva a negociar algo que yo creo que los países no están muy de acuerdo, a no ser que haya un cambio de presidente sustancial en todos estos 7, 8 países que están frenando de alguna manera o entorpeciendo, ¿no?, este camino que tomó la Tierra y que es bastante preocupante porque nos puso esta conferencia en una vulnerabilidad extrema frente al cambio climático. No sabemos qué efecto va a tener cuando la temperatura llegue a 1,5 en 2023-2025 sobre el promedio, qué efecto va a tener las olas de calor, cuánto va a crecer el calor. Entonces, cuántas enfermedades, la malaria, el dengue, ¿no es cierto?, todas estas enfermedades que están apareciendo producto del calor húmedo. Entonces el hombre se está jugando una suerte a los dados. Yo creo que tomó una muy mala decisión estos países, la COP25, de no comprometerse más seriamente. Se decía la COP de la ambición, ¿no?, de lograr más ambición. Pero yo creo que ya la lucha por el cambio climático se perdió, el hombre la perdió, así lo hemos comentado con muchos científicos internacionales en los congresos. Lo que queda ahora es mitigar y adaptarse, pero no podemos esperar ya más milagros de que los países desarrollados vengan en ayuda de los países subdesarrollados. Los países industrializados van a seguir con su política de petróleo, carbón. Para China enriquecerse más que para cuidar. Claro, porque China está en una guerra comercial con Estados Unidos. China tiene muchos yacimientos de carbón, quema mucho carbón. Rusia, por ejemplo, se comprometió la COP24 a reducir sus emisiones, firmó obviamente el protocolo y el año pasado aumentó en 1,5 sus emisiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es un problema, yo creo que ético, que la Tierra lamentablemente va a pagar un costo bastante alto, si es que ya no lo está pagando. Como dice usted, Patricio, la lucha contra el cambio climático lamentablemente parece que ya la perdimos. La perdimos. En esta COP ya la perdimos porque aquí era donde había que tener la ambición de reducir en un 40% las emisiones al 2030 y descarbonizar el planeta al 2050. Pero con esta solución, con este punto número 6 de los bonos de carbón, que no se logró acuerdo y que de alguna manera se alargó hace un año más, ¿qué posibilidades tenemos de descarbonizar el planeta en cuánto? En 20 años más, en 30 años más. Claro, no es posible que tengamos que esperar hasta el próximo año para poner cosas sobre el tapete. Patricio González, agroclimatólogo e investigador del Centro por el Riego y la Agroclimatología de la Universidad de Talca. Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, y nosotros normalmente tenemos una política de que todos estos estudios que estamos haciendo sobre el cambio climático no solamente los llevamos a los congresos y hacemos papers, sino que también los trabajamos didácticamente y pedagógicamente para darlo a conocer a través de los medios de comunicación, para que la gente lo entienda y así se informe más de la situación en que estamos viviendo y pueda tomar mejores decisiones. Muchas gracias entonces por su tiempo, Patricio. Nosotros, después de un buen consejo, vamos a hablar de la agenda política que está absolutamente cargada hoy día. No se despegue de la red. ¿Qué tal? Ya volvimos después de este buen consejo. Vamos a estar conversando acerca de la agenda política porque nos han sorprendido hoy día con 2 renuncias y vamos a partir primero con la del ministro Villa, pero para eso vamos a saludar a nuestro invitado que se encuentra aquí con nosotros. Él es Eugenio Ortega Frey, director ejecutivo de Centro Democracia y Comunidad. ¿Cómo está, Eugenio? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos.
Conversamos primero entonces de esta renuncia que nos sorprendió un poco, tal vez no tanto, por lo que veo con su sonrisa, del subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, que lleva 21 meses en el cargo y que había presentado, según se dice, la renuncia al mismo tiempo que Andrés Chadwick y que no se le habían aceptado. ¿Qué le parecen las primeras reacciones a esta renuncia? Mira, lo primero es que cuando un gobierno pierde la agenda y las autoridades comienzan a renunciar, porque aquí no es que el presidente le pidió la renuncia, y ya llevamos la semana pasada el director de presupuesto, como tú decías, el subsecretario del Interior, el intendente hoy día de la Araucanía. Ya vamos a hablar de eso. Exactamente, entonces claramente hay un gobierno que está perdiendo el control, claramente aquí hay una agenda de hechos que fueron muy dramáticos. Cuando uno hace la historia, el asesinato de Catrillanca y el mal manejo que tuvo el gobierno en ese momento, ocultar información, no entender lo que estaba pasando, decir que habían cámaras, que no habían cámaras y todo ese proceso. Que no habían cámaras, pero después se descubrió gracias a CIPER que sí habían, pero que habían destruido la información. Destruido la información. Después, claramente, el manejo de la crisis en estos 50 días ha sido bastante problemático. Hay que recordar que el Ministerio del Interior es el encargado de la seguridad pública y cuando uno ve los hechos de violencia, pero también de violación a los derechos humanos, es muy dramático la falta de control que el Ministerio del Interior ha ejercido sobre las policías. Llevamos alrededor de 1986 personas que han sido heridos con balas, perdigones o distintos elementos. Entonces, claramente, aquí hay un descontrol del gobierno en términos de sus autoridades. El gobierno, como dije anteriormente, perdió la agenda y claramente el subsecretario no estaba siendo capaz de mantener el orden público. En cierta forma, yo creo que se dio cuenta de eso. Uno no puede analizar mucho esto de las razones personales, porque los tres últimas personas que han renunciado dicen que son por razones personales, pero claramente el análisis político nos indica que tenemos un gobierno que no está ejerciendo bien la labor para la cual fue elegido. Claro, pero Eugenio, usted dice que como que se le ha ido un poco el control al gobierno. Sin embargo, hay una ministra anteriormente que había dicho que sus puestos siempre están a disposición del presidente. Entonces, el hecho de que se presente la renuncia no es como una especie de... En foto que el subsecretario haya presentado su renuncia al mismo tiempo que Andrés Chadwick. ¿Habría sido una especie de espaldarazo? ¿Una forma de demostrar una cierta lealtad, tal vez, con el exministro del Interior? Lo que pasa es que uno supondría, lo lógico sería que la lealtad fuera con un proyecto político y con el presidente. Esto de lealtades entre ministros y subsecretarios suena bastante poco claro. Aquí lo importante es que uno puede ver es que claramente los datos nos indican y el informe de Naciones Unidas es bastante dramático. Yo creo que hay que recalcarlo siempre de violaciones generalizadas y muy permanentes de los derechos humanos. Y claramente la autoridad política que está encargada de controlar esa situación es el subsecretario del Interior, que es el que lleva el manejo diario de la seguridad interior del Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno que haya renunciado, pero llama la atención esta seguidilla de renuncias que indican un poco esta falencia en términos de capacidad de gobierno del presidente Piñera. Eugenio, ¿cree usted que está bien pensado, digamos, el Ministerio del Interior o debería haber un ministerio que sea específicamente para el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo? Se discutió mucho cuando se hizo la reforma. Muchos planteamos en ese momento que era preferible tener un ministerio encargado de la seguridad interior del Estado. No se tomó esa decisión y yo creo que hoy día estamos pagando costos en ese sentido, porque claramente la crisis de Carabineros que lleva bastante tiempo ha demostrado que no, y las necesidades de reforma, estamos hablando de esta comisión para reformar y es fundamental realizarlo lo antes posible, implica que no tenemos una autoridad realmente encargada de planificar, desarrollar planes y armar protocolos que estén a la altura de lo que el mundo hoy está exigiendo, porque claramente no nos podemos evadir que hay nuevos estándares mundiales en términos de seguridad y en términos de derechos humanos, y eso no se ha cumplido en este tiempo.
De hecho, justamente sobre esto, ¿cree usted que el subsecretario, bueno, ahora ex subsecretario, también es responsable, igual que el exministro Andrés Chadwick, de una responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos que se han dado en este estallido social? Claramente el subsecretario es el que apoya en la labor del control del trabajo con las policías. Entonces, claramente, él tiene una responsabilidad en ese sentido política, y yo creo que también va a tener que enfrentar, por la cantidad de demandas que se han presentado, los procesos judiciales, porque obviamente ahí ha habido, y todo el mundo lo ha señalado, una política que no ha sido adecuada en el manejo ni de la seguridad ni de las violaciones a los derechos humanos. Usted bien decía al comienzo de esta conversación que la mayoría de las últimas renuncias han sido por temas personales, dicen. Pero ¿cree usted que esas son realmente las razones por las que dejó el cargo el ex subsecretario Villa? Es re difícil entrar al análisis de cuáles son las razones, si hay razones personales o no hay razones personales. Es que se hablaba de una supuesta compra de terrenos en la Araucanía, entonces bueno, le pregunto si eso cree usted que tendrá algo que ver con... Ese fue otro de los factores. Acordémonos que él compró en un terreno que tiene aspectos de patrimonio indígena y que ha sido cuestionado y tiene un proceso judicial en curso. Entonces, yo creo que se han juntado una serie de elementos. Pero yo creo que lo importante, más allá de cuáles son, porque las razones personales que cada uno puede tener por dejar el gobierno, claramente lo que tenemos es una seguidilla de renuncias y que, como dije anteriormente, creo que es preocupante porque muestra en áreas muy sensibles. Pensemos el director de presupuesto, que es el que maneja la billetera fiscal, el subsecretario del Interior, que maneja todo el control interno de la seguridad del país. Entonces, obviamente que eso genera cuestionamiento y preocupación por lo que se está sucediendo en el gobierno. Justamente, ya que hablamos de la Araucanía, hablemos de la renuncia del intendente, ahora ex intendente, ¿no? Jorge Atón, que estaba en ese puesto desde el 21 de noviembre del año pasado y que también renunció por razones personales y diciendo que se había cumplido un ciclo. Esa es como la frase que le dio al Diario Financiero. ¿Cree usted que esa es una razón válida para dejar un cargo? Si uno ve la política que ha seguido el gobierno de Sebastián Piñera en el tema de la Araucanía, ha sido también bastante errática. Acordémonos que dijeron que iban a hacer un proceso de consulta, después lo tuvieron que bajar. Claramente tuvieron al primer intendente Mayol, que tuvo que renunciar también, o le pidieron la renuncia. Entonces, claramente es difícil pensar o saber que hay un ciclo en términos de políticas públicas y de resolución de los problemas en la Araucanía. Claramente el gobierno está al debe. Entonces, más allá de que puedan haber razones personales que él haya sentido que cumplió un ciclo, en términos de la situación política de la Araucanía, como muchas de otras zonas del país, en términos de seguridad interior, obviamente hay problemas. Y obviamente el plan Araucanía, que acordemos se presentó como una gran iniciativa, hoy prácticamente desapareció, no sabemos qué es lo que está sucediendo, y claramente el descabezar a un intendente en una de las zonas más conflictivas es un problema. Y además esto que ha dicho que va a seguir en el cargo hasta que encuentren un reemplazante, también aparece como bastante poco preparado esa situación. Como que sí, pero no. O sea, le presento la renuncia, pero no salgo todavía hasta que no encuentren a alguien para suplir ese puesto, que además es bastante complejo. Es complejo, y la situación de la Araucanía sabemos que es una zona muy compleja. Hemos tenido problemas de seguridad y también de pobreza. O sea, recordemos que la zona de la Araucanía es de las zonas más pobres del país, donde obviamente el tema fundamental es el desarrollo, es cómo enfrentamos la pobreza de zonas que están muy con serios problemas, y ahí la política social tiene que ser fundamental, porque ya nos hemos acostumbrado que la política social la estamos tratando de resolver a través de política de seguridad, y aquí lo importante es que volvamos a poner la agenda fundamental en temas de agenda social, como es lo que se le pide al gobierno, que realice una agenda social verdadera, profunda, estructural, y que también en la zona, como una zona de la Araucanía, también se produzcan esos hechos. Eugenio, lo quiero llevar a algo que sí ha propuesto el gobierno, en el que sí está avanzando la Cámara. De hecho, hoy día aprobaron la paridad de género y cuotas para los pueblos indígenas en la Convención Constituyente. ¿Cuáles son sus reacciones ante esto? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que estamos en un proceso histórico. El poder hacer una constitución en forma participativa, que va a ser la primera vez en nuestra historia que tengamos una constitución de esta forma, es fundamental. Y en ese sentido, el que exista paridad,
que exista una participación con algún sistema de cuotas de los pueblos originarios, que los independientes también puedan competir en igualdad de oportunidades que los partidos. Que eso es algo que hemos discutido largamente sobre el que tengan estos independientes de competir con personas que ya están respaldadas por algún partido político, por ejemplo. Y yo te agregaría el tema del voto obligatorio, porque es fundamental para nuestra democracia aumentar la participación electoral, y eso se aumenta con el voto obligatorio. Entonces, claramente estos son avances. Yo creo que veremos en estos días, porque está hoy día salida que hay chantajes de la UDI con Renovación Nacional, que las diputadas aprobaron una indicación que ahora no la quieren respaldar. Yo creo que el proceso, si uno mira en términos de proceso, es imposible que tengamos una constitución legitimada, una constitución verdaderamente participativa, sin la participación equitativa de mujeres, sin una participación de nuestros pueblos originarios. Sería un error histórico y yo espero que los partidos de derecha escuchen el clamor que existe, porque sin lugar a dudas nuestra constitución, el tener una constitución que todos nos sintamos parte, que sea nuestra casa común, es fundamental para el desarrollo de Chile, y no vamos a lograr progreso si no tenemos reglas acordadas por todos. Acordémonos que esta constitución fue aprobada en un plebiscito en 1980 sin ni una posibilidad real de competencia, y que fue un verdadero fraude. Entonces, la oportunidad histórica de tener una nueva constitución es realmente muy importante, y yo espero que prime la racionalidad, espero que exprime las ansias de invitar que la gente participe, y uno lo ve en estas conversaciones que están teniendo los ciudadanos y que se están en cierta forma preocupando de la situación de su país. ¿Y qué más lindo que eso? Que los ciudadanos se preocupen de lo que está pasando. Entonces, esta politización que estamos viviendo hay que verla como un factor importante, un factor positivo para el país. Y yo te reitero, yo creo que esperemos mañana qué sucede en la sala, se tiene que aprobar en la sala. Hoy día supuestamente han dicho que no, que los partidos de derecha que no van a apoyar eso. Yo espero que prime la racionalidad, que prime el sentido común, el bien común, el bien de pensar en Chile más allá de intereses de un partido u otro por cuotas de poder, que creo que en este instante no es lo importante. Justamente, ¿qué le parece a usted que la UDI haya dicho que no quiere debatir sobre estos tres temas? Porque en realidad no estaban dentro del acuerdo inicial, el acuerdo por la paz social que estuvimos esperando hasta las 3 de la mañana aquel día. Viendo la televisión. Sí, estábamos todos esperando expectantes y bueno, ellos dijeron que no quieren discutir sobre estos temas porque es algo que se sale, digamos, de este acuerdo. No se pudo llegar a acuerdo porque ellos se opusieron. Entonces, en cierta forma, es natural, es su posición. Ellos están, y la mayoría de la gente de la UDI ha dicho, incluso la presidenta de la UDI ha dicho que firmó el acuerdo, pero que iba a votar que no, o que va a rechazar la nueva constitución. No, y claramente se le ha visto hasta fue meme la cara que puso durante el acuerdo. Durante el acuerdo. Entonces, yo creo que lo importante, esperamos todos, que Renovación Nacional y que ellos mismos entiendan que hay cosas que no se pueden evitar y que no es bueno evitarlas. El tener una constitución, o decirlo de otra forma, ¿cómo le vamos a decir? Porque sabemos que en términos de participación, las mujeres en el Congreso es un 20%. Tenemos que tener mecanismos para tener una constitución verdaderamente representativa de todo. Porque si no, la crisis que hoy día tenemos, la estamos pateando a 1 o 2 años más adelante. Y sabemos que las crisis es mejor enfrentarlas y buscar soluciones. Entonces, yo creo que el llamado es a entender que la participación, que el crear este espacio común tan bonito que es tener por primera vez una constitución que a todos nos sienta partícipe, es fundamental. Así que el llamado, yo creo que es a la UDI en particular, a no seguir mirando el pasado y mirar el futuro, y yo creo que en ese sentido lo que han hecho diferentes partidos de apoyar este acuerdo ha sido súper positivo. Estamos conversando con Eugenio Ortega Frey, él es director ejecutivo del Centro Democracia y Comunidad. Eugenio, lo quiero llevar a otro tema, que es que la Comisión del Trabajo del Senado dijo que quería suspender la tramitación de las 40 horas. ¿Qué le parece a usted esto? Mira, yo creo que
lo primero es volver. Aquí hubo, y recordemos, hubo un manejo muy desastroso del gobierno de este debate. Recordemos que era primero que por ningún motivo, después 41, después crearon esta comisión de expertos para plantear el tema. Yo creo que lo importante, leí hoy día el informe de los expertos, y es bastante notable cuando dicen que están de acuerdo que Chile debe avanzar a un sistema de 40 horas. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que avanzar? Porque la dignidad del trabajo, el tener mejores condiciones de trabajo para la ciudadanía, también un factor importante es la reducción de horario. Y prácticamente muchos países en el mundo tienen 40 horas. Entonces, el problema fundamental es la gradualidad y la adaptabilidad. Entonces, yo creo que es una discusión que tenemos que hacer en el Congreso. Nuevamente, no es una discusión solo de economistas. Yo creo que es de esas discusiones que hoy día estamos aprendiendo que el tiempo de calidad de vida, cómo generamos una sociedad en que obviamente tiene que haber crecimiento, tiene que haber desarrollo, tiene que haber empleo, pero también ponemos en el centro a las personas, a las familias y cuidamos de tener una sociedad, como se ha dicho, más digna, con un trabajo también más acorde a la realidad que tenemos. Entonces, obviamente esto se tiene que seguir discutiendo, se tiene que llegar a un acuerdo. Hoy prácticamente nadie, incluso como decíamos, los expertos están diciendo que tiene que ser 40 horas y veremos en la negociación parlamentaria, que es donde se tiene que definir esto, el proceso. Pero yo creo que es fundamental, si hemos visto esta crisis y se ha hablado tanto de la dignidad, de los derechos, de generar condiciones de vida más equitativas, también el pensar en reducir horas para que eso tenga un efecto positivo en la familia es fundamental, porque si no, muchas veces decimos apoyemos a la familia, pero aquí hay un proyecto concreto. Y obviamente se tienen que buscar los mecanismos cuidando que esto genere. Y hay un dato que es bien relevante, en el mismo informe que publican, dicen que cuando se redujo esto anteriormente, creo de las 48 a las 45 horas, no afectó en nada el desempleo. Entonces también, en el fondo, a veces hay estas cosas medias ideologizadas que plantean por ningún motivo. Claro, que de hecho el presidente decía que era un proyecto inconstitucional, pero ahora podemos rebatirle un poco al presidente considerando que con el estallido social hemos estado trabajando objetivamente menos horas. Bueno, personalmente acá como periodista no, pero hay muchos sectores en los que sí, se ha reducido bastante la jornada laboral y no hemos perdido productividad, al menos no debido a esto. Exactamente. ¿no? Entonces ahí a lo mejor hay un argumento para decirle al Congreso que tiene que seguir debatiendo sobre sí, yo creo que el mismo Parlamento, yo creo que esto se va a discutir y la misma presidenta de la Comisión, esto está en el Senado, ha dicho que durante enero van a seguir discutiendo y si no podemos discutir los temas en el Congreso, ¿dónde los discutimos? Entonces, obviamente que esta es una discusión importante, pero creo que incluso como el fondo, yo creo que son de esas discusiones que pueden ayudarnos a solucionar la crisis, ayudarnos a darle más dignidad y que la gente sienta que está siendo escuchada. Sabemos que el tema previsional es el número 1 y ahí necesitamos mejorar las pensiones, pero también el tema de la dignidad del trabajo, los tratos. Y ahí yo quiero también señalar que hay un punto re relevante, que aquí también el sector empresarial tienen que entender lo importante de la paz social. Y la paz social se logra con dignidad, se logra con situaciones de mejor trato. Entonces también el llamado es un poco a decir al sector empresarial, ayuden también, en el fondo tenemos que avanzar en mayor impuesto a los más ricos, tenemos que avanzar en bajar la concentración económica que es radical en este país y que ni siquiera los países más avanzados la tienen. Entonces, también el llamado es a los sectores empresariales a ponerse un poquito la mano en el bolsillo y ayudar a colaborar. Hasta el momento no hemos visto cambios reales desde el mundo empresarial. Y de hecho, sobre eso hay varios empresarios que han dicho que van a subir el sueldo de sus trabajadores, hay varios que pusieron un piso, digamos, del sueldo mínimo que pueden ganar ahí. ¿Qué le parece a usted esa iniciativa? Obviamente es positivo. Hay que ver porque muchas veces son empresas que ya prácticamente están en ese sueldo. En el fondo, aquí tenemos que... Como que no es tanta la diferencia. No es tanta la diferencia. En el fondo, el tema fundamental lo tenemos con muchas pequeñas y medianas empresas para los cuales es más difícil avanzar en
también esto. Pero claramente tenemos que generar incentivos para que esas empresas tengan la posibilidad de hacerlo en temas que se ha planteado, cierta gradualidad para las pequeñas empresas, pero también, en el fondo, que hagan un esfuerzo, porque como muchos analistas han dicho, si una empresa no es productiva pagando un sueldo digno, es difícil que puedan seguir produciendo. Ahí teníamos a Eugenio Ortega Frey, director ejecutivo del Centro Democracia y Comunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarnos, un gusto. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a conversar acerca de la consulta ciudadana junto a nuestro panel municipal. No se despeguen. Bien, como anunciábamos antes de la pausa, vamos a conversar acerca de la consulta ciudadana que hoy día se están dando los resultados. Finalmente, de hecho, uno de nuestros panelistas que ya vamos a presentar estuvo en La Moneda y nos va a contar un poco qué fue lo que se habló. Vamos a presentar entonces a nuestro panel municipal aquí en Punto Noticias. Tenemos primeramente al alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Además, vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Ahí estamos. Y estuvo en La Moneda, ya vamos a comentar sobre esto. Tenemos también a Felipe Muñoz, concejal de Estación Central. ¿Cómo está, Felipe? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Y Luis por Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Todo bien, gracias, Luis. Bien. Alcalde, partamos con usted, ya que viene de La Moneda. Cuéntenos, ¿cuáles son los resultados de esta consulta ciudadana que tuvo una convocatoria, digamos, una participación de más de 2 millones de votantes? ¿Era más de lo que se esperaba? Bueno, nosotros calculamos que tenía que ser una votación importante para que el resultado fuera moralmente vinculante. Y yo creo que los ciudadanos consideran que con 2,5 millones de personas votando, expresando su voluntad, hay claridad tanto para el Parlamento como para el Gobierno que el resultado de la consulta es un mandato que el pueblo les da para hacer lo que el pueblo quiere que se haga con sus vidas. Por lo tanto, hoy día, cuando nos reunimos con el presidente, con el ministro Sichel, había claridad también de parte nuestra de que lo que estábamos haciendo era entregar una carta de navegación para los próximos años, para que tanto el presidente asignara urgencias a aquellas medidas que se deben implementar, como el voto obligatorio, como la imposibilidad de que los corruptos se puedan levantar como candidatos o trabajar en el Estado, y otras donde es necesario redactar proyectos de ley e enviarlos para que se transformen en ley de la República para beneficio de los ciudadanos. Usted habló de un concepto, de que sea moralmente vinculante. ¿A qué se refiere con eso? A ver, en estricto rigor la consulta que hicimos no cumple con los requisitos que el CERVEL establece o el Estado de Chile establece para que los resultados sea obligatorio en su ejecución. Por diversos motivos no lo fue, porque el CERVEL no colaboró mucho al tener padrones retrasados o no actualizados. El Servicio de Registro Civil tampoco hizo lo que nosotros pretendíamos que hiciera y por lo tanto sacamos a pulso una consulta que para nosotros resultaba fundamental en términos de lo que pasaba con Chile. Y por lo tanto lo que hicimos fue moralmente necesario y el resultado de la participación de los ciudadanos hace que, por el peso que tiene 2,5 millones de habitantes o de ciudadanos que votaron y se expresaron, eso es claro concepto para el gobierno de que aquí hay una voluntad mayoritaria del pueblo expresada en las urnas y por lo tanto el Parlamento y el gobierno tiene que hacer lo necesario para que las aspiraciones de ese pueblo se vean refrendadas por una ley, por un decreto, por alguna fórmula legal que implique que la calidad de vida de esos habitantes va a mejorar en función de lo que ellos demandan y exigen.
Justamente respecto de esta voluntad del pueblo, digamos, le quiero preguntar al concejal Felipe Muñoz respecto de estas 3 prioridades que se establecieron dentro de la consulta, que son salud, pensiones y educación. ¿Era lo que ustedes pensaban que iba a salir, digamos, de pensiones, salud y educación? Pensiones, salud y educación. Sí, mira, yo creo que todos los que estamos en temas municipales, tanto Luis como el alcalde Cuadrado, identificamos claramente cuáles son las necesidades que la gente define como prioridad. Yo creo que el tema, nosotros que frecuentamos los adultos mayores, la comuna, principalmente el tema de salud. Yo creo que todos nosotros que recorremos los bingos el fin de semana, vemos el sufrimiento de las personas que cualquiera de nosotros que llega a pasar por algún momento, por alguna enfermedad, alguna situación compleja, tenemos que apelar necesariamente a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos para poder financiarlo. Eso todos los fines de semana uno ve que están 8, 10 bingos en la comuna y pasa precisamente por esta necesidad. Yo creo que marca, es sumamente claro esta consulta como marca estas prioridades, porque define finalmente lo que nosotros creo que lo que hemos estado palpando. Acá hay un modelo que el programa de gobierno, el presidente Piñera, plantea que estos mismos ejes de derechos sociales, precisamente con estos temas los plantea la profundización de un modelo de mercado respecto a estos temas. Y la ciudadanía responde lo contrario. Lo que queremos es precisamente poder cambiar este modelo que se ha planteado hoy día, precisamente haciéndolo más humano. Yo creo que las grandes brechas que tenemos como país hoy día, precisamente en estos temas que son centrales y que hoy día, tal como comentaba el alcalde Cuadrado, permite una hoja de ruta para empezar a trabajarlo. Concejal Luis Astudillo, tuvimos la oportunidad de tener aquí al alcalde de Colina, una comuna que no se sumó, digamos, a la consulta ciudadana, y él alegaba de hecho que los resultados de esta y la cantidad de personas que iban a poder votar dentro de esto, especialmente los jóvenes de entre 14 y 18 años, y que en realidad era como ilusionarlos falsamente porque ellos no iban a poder votar después. ¿Qué opina usted de la participación que ha tenido los jóvenes de entre 14 y 18 dentro de esta consulta ciudadana? Mira, yo quiero valorar tremendamente este ejercicio que plantea la Asociación Chilena de Municipalidades. Es un hecho histórico. Yo que recuerde, nunca se nos había preguntado la opinión sobre temas tan relevantes como la salud, la educación, las pensiones, etcétera. Y quiero felicitar a los jóvenes que se dieron el trabajo de participar. Hay varios que le habían negado la participación y inteligentemente la Asociación Chilena de Municipalidades logra hacer que ellos participen de esta consulta ciudadana y que expresen realmente. Ellos fueron, no hay que olvidarse que ellos fueron los que iniciaron este despertar de Chile. Entonces yo creo que nosotros le debemos mucho a esta acción que ellos emprendieron valientemente y que nos hizo reaccionar y que tiene a todo el país reaccionando frente a toda esta temática que no está resuelta y que yo creo que de una vez tenemos que hacernos cargo como Estado. Quiero preguntarle al alcalde Cuadrado, pero obviamente abro la pregunta para cualquiera de la mesa que quiera comentar, respecto de las comunas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, que decidieron no incluir la pregunta sobre la nueva constitución, la posibilidad de una nueva constitución. Y hay algunas comunas además que hicieron preguntas que se consideraban ciertamente dirigidas, digamos, que la formulación de la pregunta parecía ser un poco sesgada, como dice el concejal acá. ¿Qué le parece a usted que haya ciertas comunas que hayan decidido no preguntar sobre la nueva constitución? Bueno, a mí me preocupa más aquellos alcaldes como el colega de Colina, que decidió no hacer una consulta. En las 225 comunas donde se hizo la votación, hubo algunos que modificaron algunas preguntas, otros lo eliminaron, estaba dentro de su libertad. Pero cuando se decide no participar, nosotros no somos los que vamos a hacer la nueva constitución, ni va a significar que porque unos voten de una forma u otra va a cambiar Chile de un día para otro, porque esto no era vinculante. Sin embargo, sí me preocupa a aquellos que no confían consultar la opinión del pueblo que representan. El pueblo que ellos representan los eligieron, fueron electos por ese pueblo y en el momento de la crisis nacional esos representantes no se atreven a consultarle al pueblo que los eligió
lo que opinan de lo que está pasando en Chile. Por lo tanto, sí... ¿A qué atribuye usted ese miedo, tal vez? Yo creo que hay diferentes motivos que llevaron a algunos alcaldes a no participar. Uno era el tema económico, otro el tema que estaban metidos en una dinámica interna municipal y por lo tanto no querían desviar la focalización del trabajo, pero también había aquellos que decididamente tenían una concepción ideológica que les impedía aceptar una decisión contraria a lo que ellos pensaban. Y por lo tanto, para evitar ese conflicto, prefirieron no consultar. El caso de Las Condes, el caso de otras comunas donde no que se consideró el tema constitucional, los colegas han planteado que se debe a que en abril lo van a preguntar nuevamente. Lo van a preguntar nuevamente, pero con ese criterio uno podría decir que ciertamente las primarias no sirven, porque la primaria verdadera y definitiva es la elección propiamente tal. Y curiosamente, muchas de las comunas que actuaron ideológicamente son las que justifican de otra forma lo que ideológicamente no se atreven a confesar. En el caso puntual del embarazo adolescente, cuando se empezó a discutir del tema, se señaló que había que hacer educación sexual en los colegios. Y un sector ideológico señaló que eso no correspondía a los colegios, correspondía a la familia. Y a continuación, cuando dijeron, ok, entonces como no va a haber educación sexual, vamos a establecer reparto gratuito de preservativos. No, porque eso es una forma de anticoncepción, Y cuando ya, ok, no se van a repartir preservativos, se va a repartir la píldora del día después, no, porque desde el momento en que se fecunda, bla, 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 bla. Entonces nunca entran al tema profundo y son ellos mismos que luego de hacer ese discurso aparecen discursando con que hay que proteger a la familia. Entonces, curiosamente, son los mismos sectores ideológicos que van retardando y van desconfiando de la libertad de los ciudadanos cuando ellos mismos son los que propugnan la libertad a toda ultranza en materia económica, por ejemplo. ¿Concejales? Sí, claro. Yo creo que se desaprovecha la oportunidad, en este caso de parte de Las Condes. La ley orgánica de municipalidad establece que los municipios son autónomos. En ese caso corresponde, a los vecinos de esa comuna y a los electores también de definirse que lo que se hizo fue correcto o no. Desde el punto de vista sociológico, yo creo que es interesante haber tenido ese dato, quizás poder conocer que efectivamente los datos que hoy día nos están mostrando los resultados de esta consulta, que establecen que el 91,3% considera que es necesario cambiar la Constitución. Justamente respecto de que haya ciertas comunas que participaron dentro de la consulta, pero que no incluyeron esa pregunta, ¿no pierde un poco de legitimidad tal vez los resultados? Claro, porque de alguna manera, no sé si pierde legitimidad, pero al menos claramente, como finalmente yo creo que eso es lo que está detrás del raciocinio de los alcaldes que no lo incorporan, es que esto sí genera una distorsión. Uno cree que estas comunas debiese tener una votación que va a ser distinto, pero es una hipótesis que finalmente no se puede comprobar. Tenían miedo que saliera... No podemos decir eso. El estudio, si miramos el caso específico de Las Condes, yo creo que es un tremendo error, porque la ciudadanía, los vecinos y vecinas de Las Condes, durante este estallido post-18 de octubre, se manifestaron claramente. Ya el límite, la manifestación no ocurría solamente en Plaza Italia, sino que llegó hasta Manquehue, parece que un día hasta Estoril. Entonces yo creo que ahí... Como olvidar la imagen de los tanques avanzando por Apoquindo. Claro. Exactamente. Entonces yo creo que acá el alcalde Lavín le coarta el derecho a sus vecinos y vecinas de poder expresarse frente a un tema que ellos no están ajenos. Yo creo que ellos también están afectados por esta constitución que fue hecha entre cuatro paredes y que realmente no representa lo que el Chile actual está viviendo. Claro, yo creo que no debe entender también lo que es el proceso histórico que vivimos. O sea, ningún chileno bajo 59 años había participado en un proceso de estas características previo a la votación del plebiscito del 80. Entonces, este sí era un escenario histórico, en el cual, claro, con todos los ripios que ha comentado el alcalde Cuadrado, el mismo hecho de que el CERVEL no haya participado, de que sean 2/3 de las comunas las que están participando, finalmente es no entender
por el proceso en el cual vivió el país y que finalmente es una oportunidad que hemos tenido también todos los ciudadanos, autoridad o no, de poder participar en un proceso y poder dar cuenta de lo que uno opina, de decidir respecto a lo que va a pasar. Aunque no sea vinculante, yo creo que esa potencialidad la que finalmente nos mueve a todos para poder generar los cambios que hoy día el país necesita, es muy claro en eso. Además hay un tema súper fundamental. Hace 3 semanas atrás la mitad de Chile ardía en las calles. Había otra mitad de Chile que por temor o por resguardar su propiedad o por convicción señalaban que debía actuarse con dureza, volver a sacar los militares a la calle. Y 2 semanas después, gracias a la intervención de la Asociación Chilena de Municipalidades, teníamos a los chilenos sufragando como nunca se ha hecho, porque en la historia de Chile se han producido 10 constituciones, se han redactado, y en ninguna de ellas el pueblo ha tenido participación como la va a tener ahora. Entonces esto resultaba interesante para formar cívicamente a ciudadanos que reclaman una formación cívica y que el Estado tampoco le ha brindado. Entonces súper interesante en términos históricos, porque en la próxima redacción de la Constitución vas a tener un plebiscito de entrada donde el pueblo va a participar, vas a tener la elección de los constituyentes y finalmente vas a tener el plebiscito de salida que va a aprobar la Constitución. Y esto era el presagio de una expresión mayoritaria que se dio mayoritariamente y que creo que ni el Parlamento ni el Gobierno está en condiciones, de acuerdo a la realidad social de Chile, de negarse a tomarlo como la carta de navegación que lo va a llevar para resolver los temas que nosotros reclamamos. Alcalde, concejales, me quedan solamente 2 minutos, entonces quiero hacerles la siguiente pregunta. Considerando todos los resultados que ha tenido, la participación que tuvo dentro de esta consulta ciudadana, y el hecho de que también se ha dicho bastante que fueron las municipalidades las que finalmente impulsaron al gobierno a proponer este plebiscito 2020, digamos. ¿Cuáles son sus reflexiones respecto de cómo queda el poder central, digamos, frente a esta manifestación de la ciudadanía? Partamos con el concejal Astudillo. Mire, yo creo que el gobierno central, el gobierno ejecutivo, queda con una tremenda carta de navegación. Yo creo que tiene un programa nuevo, un programa actualizado, un programa que está respaldado por más de 2 millones de personas que se movilizaron a votar, y yo creo que le pone tremenda presión también, tremenda presión, porque ¿cuál es la señal que estamos dando con esta encuesta, con este resultado? Es que nosotros no nos vamos a conformar con las medidas que son parches que se están implementando actualmente. Vimos que el ejercicio presupuestario no dio ninguna señal de cambio, no hubo voluntad para poder aumentar, por ejemplo, el gasto en salud que tanto hace falta para poder mejorar nuestro sistema. Entonces, yo creo que le da también la oportunidad de empezar a seguir esta ruta y empezar a construir un Chile mejor. Yo lo veo un poco de sospecha, de suspicacia. No creo que vayan a ocurrir esos cambios, pero ojalá que se tome en cuenta esta voz que quedó plasmado en esta encuesta. En esta consulta. Esperemos que sí. Concejales, alcalde, me quedan muy pocos minutos, por favor. Sí, no, solamente decir de que yo creo, no sé quizás si represento a mi colega y al alcalde, yo creo que si los municipios y la Asociación Chilena de Municipalidades no hace esto, finalmente el Acuerdo por la Paz no tiene ninguna luz, ¿no? O sea, no hubiese resultados si es que no hubiese esta primera iniciativa de parte de los que estamos en los territorios, los que estamos en la comuna, de poder levantarlo. Como bien hemos comentado, esto yo creo que también pasa por, el estallido social ha pasado por distintos momentos. Yo creo que también esto genera un nuevo momento dentro del estallido social, con un gran esfuerzo presupuestario, logístico de parte de los municipios, para levantar precisamente los temas que son más relevantes y para que finalmente el gobierno y el Congreso también, que algunos parece que tienen menos calle que Venecia, como se ha comentado, de que puedan tomar estos temas y que finalmente se propongan en proyectos de ley que le cambien la vida a las personas que hoy día estamos sufriendo. Alcalde, cortito. Y muy breve, yo creo que el gobierno tiene una tremenda oportunidad
de cambiar un programa de gobierno con el que fue electo y que ya la gente no quiere, por un programa nuevo que son los resultados que nosotros diéramos. En segundo lugar, tienen la posibilidad de colaborar a barrer con la demencia moral que se había instalado en Chile, donde se normalizaba todo aquello que resulta injusto e inmoral. Y en tercer lugar, tiene que valorar la conciencia cívica de los ciudadanos, por cuanto a la exigencia de derechos se suma la autoimposición de deberes ciudadanos por parte de la gente que votó. Más del 80% de los ciudadanos quieren que vuelva el voto obligatorio, y moralmente también es interesante analizar estos resultados, por cuanto más del 94% piensa que aquellos que fueron condenados por actos de corrupción no tienen derecho a ser ni a candidato a elección popular ni ser funcionario del Estado. Claro. Por lo tanto, yo creo que si el Estado y el gobierno se da el trabajo de escudriñar un poquito más los resultados, tienen la oportunidad tremenda de hacer algo que hasta el momento se habían negado a hacer por voluntad y por conciencia política. Alcalde, concejales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo, se hace muy corto para debatir todos estos temas. Nosotros nos vemos mañana en Punto Noticias. Muy buenas tardes.